En la primavera de 1986, en el pequeño y apacible pueblo de Maple Creek, Colorado, Laura Vega era la personificación de un futuro brillante. Era la reina del baile, una estudiante de honor con una sonrisa que podía iluminar el día más gris. En la noche de su graduación, después de ser coronada junto a su novio, el popular y carismático capitán del equipo de fútbol, Daniel "Danny" Rojas, Laura desapareció. Se desvaneció en la noche, dejando tras de sí solo un vestido de fiesta colgado en su armario y un pueblo con el corazón roto. Danny, su novio, quedó devastado. Lideró las búsquedas, lloró en las entrevistas de televisión y se convirtió en el trágico símbolo del amor juvenil truncado. La policía lo investigó, pero no encontró nada que lo vinculara. Sin un cuerpo, sin pruebas y con un sospechoso que parecía incapaz de hacer daño a nadie, el caso se enfrió, convirtiéndose en el secreto más doloroso de Maple Creek. Durante 38 años, la pregunta de qué le pasó a Laura Vega atormentó al pueblo. Pero en 2024, la venta de un coche clásico, abandonado en un garaje durante décadas, sacó a la luz un pequeño objeto olvidado. Un descubrimiento que desentrañaría una mentira de casi 40 años y expondría al monstruo que se había escondido a plena vista, demostrando que el mal más aterrador a menudo lleva la cara de un primer amor. Antes de desvelar la oscura verdad que se ocultó durante casi 4 décadas, si te intrigan los casos donde la justicia, aunque tardía, finalmente prevalece, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones. Cada semana, traemos historias reales que desafían el paso del tiempo. Ahora, regresemos a esa noche de baile de 1986 y conozcamos a la pareja dorada de Maple Creek, justo antes de que su cuento de hadas se convirtiera en una pesadilla. Maple Creek en los años 80 era el tipo de lugar que solo parece existir en las películas. Calles arboladas, vecinos que se saludaban por su nombre y una sensación de seguridad que permitía a los padres dormir con las puertas sin cerrar. En este escenario idílico, Laura Vega y Danny Rojas eran la realeza del instituto. Laura, con sus ambiciones de convertirse en maestra y su amabilidad innata, era universalmente querida. Danny era su contraparte perfecta, el atleta estrella, inteligente, encantador y destinado, según todos, a grandes cosas. Habían estado juntos desde segundo año y su romance era el estándar de oro para todos los demás. La noche del baile de graduación, el 24 de mayo de 1986, fue su coronación. Las fotos de esa noche los muestran sonrientes, Laura con su vestido rosa pálido y Danny con su smoking, el epítome de la felicidad juvenil. Fueron vistos por docenas de compañeros y profesores, bailando, riendo y saliendo de la fiesta tomados de la mano alrededor de la medianoche. Nadie podía imaginar que esas serían las últimas imágenes de Laura con vida. A la mañana siguiente, el pánico se desató. La madre de Laura se dio cuenta de que su hija no había dormido en su cama. Unas horas más tarde, un Danny frenético apareció en la puerta de los Vega. Su historia, contada entre sollozos, era simple y plausible. Dijo que después de la fiesta, condujo a Laura hasta su casa, se detuvo frente a la entrada sobre las 2 de la madrugada, le dio un beso de buenas noches y la vio caminar hacia su puerta principal. Asumió que había entrado sana y salva y se fue a su propia casa. La policía inició una investigación masiva. El pueblo de Maple Creek se volcó, con cientos de voluntarios peinando los bosques, los ríos y cada rincón del condado. El foco, inevitablemente, se centró en Danny Rojas. Como la última persona que la vio, fue interrogado durante horas. Su historia nunca flaqueó. Sus padres confirmaron que llegó a casa poco después de las 2 de la madrugada y se fue directamente a la cama. Su coche, un Ford Mustang azul, fue examinado de arriba a abajo, pero no reveló nada. Sin signos de lucha, sin manchas, nada. Danny, con el rostro surcado por las lágrimas, cooperó plenamente, incluso pasando una prueba de polígrafo cuyos resultados fueron declarados no concluyentes, algo común en estados de alta tensión emocional. Su actuación como el novio desconsolado fue perfecta. Lloró frente a las cámaras de noticias locales, suplicando cualquier información sobre el paradero de Laura. Se convirtió en la víctima secundaria de la tragedia, un joven cuyo futuro brillante había sido ensombrecido por una pérdida incomprensible. La simpatía del pueblo se volcó sobre él. ¿Cómo podría este muchacho de oro tener algo que ver con algo tan terrible? Sin pruebas, sin cuerpo y sin otros sospechosos, la investigación se estancó. La teoría principal de la policía se inclinó hacia un secuestro por parte de un extraño, un depredador que podría haber estado esperando en las sombras. El caso de Laura Vega se convirtió en una herida abierta, un misterio que definió a toda una generación en Maple Creek. El tiempo, implacable, siguió su curso. La vida tuvo que continuar. Los padres de Laura, consumidos por el dolor, finalmente vendieron su casa y se mudaron a otro estado, buscando una paz que nunca encontrarían del todo. Danny Rojas, después de un año en la universidad local, también se mudó. Se graduó con honores de una prestigiosa universidad, se casó, tuvo 2 hijos y se convirtió en un exitoso promotor inmobiliario en California. Era un pilar de su nueva comunidad, un hombre de familia respetado.
Su trágico pasado en Maple Creek era una historia que a veces contaba con una tristeza solemne, una que lo hacía parecer más profundo y sensible a los ojos de quienes no lo conocieron entonces. La única persona que nunca se tragó la historia por completo fue la mejor amiga de Laura, Claudia Moreno. Claudia siempre había sentido que Danny era posesivo, que su encanto ocultaba una intensidad que a veces la asustaba. Recordaba conversaciones en las que Laura había expresado dudas, mencionando su deseo de sentirse libre en la universidad, lejos de la mirada vigilante de Danny. Pero eran solo sentimientos, susurros de una adolescente. No tenía pruebas, y en medio del dolor colectivo, sus dudas fueron desestimadas como una manifestación de su propia pena. Así pasaron 38 años. El misterio se enfrió hasta convertirse en hielo, una historia contada a los recién llegados, un fantasma que rondaba las calles de Maple Creek. Hasta que en la primavera de 2024, la muerte de los padres de Danny lo obligó a regresar a su pueblo natal para vaciar la casa de su infancia. Mientras limpiaba el garaje polvoriento, se encontró con el Ford Mustang azul, cubierto por una lona, una reliquia de su juventud dorada. Decidiendo que era hora de dejar ir el pasado, lo vendió a un restaurador local de coches clásicos por una suma simbólica. No podía saber que dentro de ese coche, en un recoveco olvidado, yacía el pequeño hilo que desharía el tejido de mentiras que había construido durante casi 4 décadas. El restaurador, un hombre meticuloso llamado George, comenzó a desmontar el interior del Mustang para reemplazar la tapicería desgastada. Cuando quitó el asiento trasero, algo cayó sobre la alfombra del taller. Era un solo pendiente de perla, pequeño y elegante. George, que conocía bien la historia del pueblo, sintió un escalofrío. Pero fue lo que encontró después lo que lo llevó a llamar a la policía. Atascado en lo profundo del relleno de espuma del asiento, como si hubiera sido empujado con fuerza, encontró un pequeño trozo de papel doblado varias veces. La policía de Maple Creek, aunque con un nuevo jefe y detectives jóvenes, conocía bien el caso sin resolver más famoso de su historia. Contactaron a la madre de Laura, ahora una mujer de 70 años viviendo en Arizona. Le enviaron una foto del pendiente. Entre lágrimas, confirmó que era el que su hija llevaba la noche del baile de graduación, era un regalo de su abuela. Esta era la primera prueba física en 38 años que situaba a Laura dentro del coche de Danny en un estado que no correspondía con un simple viaje a casa. Pero el verdadero avance fue la nota. Desplegada con cuidado en el laboratorio forense, la escritura era inconfundiblemente la de Laura. Parecía escrita a toda prisa, con la letra temblorosa. Iba dirigida a su mejor amiga. Claudia, decía la nota. Si no sabes de mi mañana, no le creas. Danny está actuando muy raro. Dijo que tenía una sorpresa para mí en el mirador. Tengo un mal presentimiento. Te quiero. El mirador era un conocido punto de encuentro para parejas, un lugar panorámico en una colina a las afueras del pueblo. La policía contactó a Claudia Moreno, ahora una abogada de 56 años en Denver. Cuando le leyeron la nota por teléfono, se derrumbó. Siempre lo supe, sollozó. Siempre supe que él mentía. Les contó sobre las dudas de Laura, sobre su deseo de terminar la relación. La nota, probablemente escrita por Laura en el coche mientras Danny conducía, nunca llegó a su destinataria. Se había deslizado en el asiento, esperando durante décadas para contar su historia. Con esta nueva y devastadora evidencia, se organizó una nueva búsqueda en el mirador. La zona había sido registrada en 1986, pero de forma superficial. Ahora, con un punto de interés específico y la ayuda de perros rastreadores de restos humanos y un georradar, el resultado fue diferente. En una zona boscosa y aislada, a unos 50 metros del aparcamiento principal, el radar detectó una anomalía en el subsuelo. El equipo de excavación trabajó en un silencio solemne. A 1,5 metros de profundidad, encontraron lo que quedaba de un vestido de fiesta rosa pálido. Y debajo, los restos de una joven de 18 años. Los registros dentales confirmaron la identidad de Laura Vega. El análisis forense determinó la causa de la muerte, un traumatismo por objeto contundente en la parte posterior del cráneo. No había sido un secuestro. Había sido un asesinato. 2 días después, 2 detectives de Colorado tocaron la puerta de una lujosa casa en un suburbio de California. Daniel Rojas, de 56 años, un hombre respetado y exitoso, abrió la puerta. Cuando le mostraron la nota, el pendiente y las fotos de la excavación, su rostro, entrenado durante 38 años para proyectar confianza y calma, se descompuso. La fachada, construida con tanto esmero durante tanto tiempo, se hizo añicos en un instante. Confesó. Su relato fue escalofriante. En el coche, después del baile, Laura le había dicho con delicadeza que quería terminar su relación. Quería empezar la universidad soltera, explorar el mundo por su cuenta. Para Danny, cuyo mundo giraba en torno a la imagen de perfección que proyectaban juntos, fue un rechazo que no pudo soportar. Su identidad estaba ligada a ser el novio de Laura.
lleno de una rabia narcisista, condujo hasta el mirador con el pretexto de darle un regalo de graduación para intentar convencerla. Cuando ella se mantuvo firme en su decisión, él explotó. La discusión se convirtió en un forcejeo fuera del coche. En su ira, la empujó, ella cayó y se golpeó la cabeza contra una roca. En otra versión de su confesión, la golpeó él mismo. Luego, presa del pánico, la enterró en una tumba improvisada, condujo a casa y comenzó a construir la mentira que definiría el resto de su vida. Se convirtió en el novio afligido, el sobreviviente de la tragedia, el hombre que superó el dolor para alcanzar el éxito. Todo, una actuación. El arresto y juicio de Daniel Rojas sacudieron a Maple Creek hasta sus cimientos y capturaron la atención de la nación. El chico de oro era un asesino. El cuento de hadas era una historia de terror sobre el control y la violencia de pareja. En el juicio, Claudia Moreno leyó la última nota de Laura, su voz quebrándose al dar finalmente a su amiga la voz que le habían robado hacía tanto tiempo. Danny Rojas fue declarado culpable de asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua. Para la familia de Laura, la verdad fue una forma de justicia dolorosa. Finalmente sabían lo que había pasado, pero el conocimiento de la traición de alguien a quien habían acogido en su casa era un nuevo tipo de agonía. El caso de Laura Vega se convirtió en un sombrío recordatorio de que los monstruos más peligrosos no siempre son extraños que acechan en la oscuridad. A veces, son las personas que sonríen en nuestras fotos, las que nos toman de la mano y nos dicen que nos quieren. Su historia es un testamento al poder de una amistad que trasciende la muerte y a la verdad, que, por muy profundamente que se entierre, siempre lucha por salir a la superficie. La historia de Danny y Laura es una tragedia que resuena a través de las décadas. ¿Qué opinas sobre cómo una persona puede mantener una mentira tan monstruosa durante tanto tiempo? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si te impactó esta historia y quieres seguir explorando casos donde la verdad finalmente sale a la luz, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Tu like nos ayuda a seguir contando estas importantes historias. Compártelo con alguien que necesite recordar que nunca debemos dejar de buscar respuestas. Nos vemos en el próximo caso.